Valor cuando su futuro lo deprime. Abra su Biblia a Josué, capítulo 1. Este pasaje bíblico que tenemos delante de nosotros hoy es uno de los pasajes más explosivos de toda la Biblia. Es el pasaje del éxito en la vida del creyente. Es el único pasaje de la Biblia que usa la palabra éxito, tal como lo traducen algunas versiones de la Biblia. En los minutos que siguen, voy a darles algunos principios, y si los anotan y deciden seguirlos, su vida cambiará para siempre. No les prometería esto si no fuera la promesa misma de la Biblia. Yo no puedo garantizar el éxito ni a usted ni a nadie, pero el Dios al que sirvo puede garantizárselo. Antes de darles esos principios, quiero ayudarles a ver esta sección de la Biblia en su contexto adecuado. Este pasaje en el libro de Josué, capítulo 1, da comienzo a este libro del Antiguo Testamento y habla acerca de transiciones. Las transiciones a menudo vienen a nuestra mente conforme nos acercamos al fin del año y al comienzo del año nuevo. A decir verdad, muchas de las transiciones que atravesamos en la vida son muy dolorosas. El pasaje que estamos estudiando hoy, que trata de la transición del liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué, es una de las transiciones más dolorosas y difíciles que se mencionan en la Biblia, y al mismo tiempo es uno de los pasajes más poderosos que se pueda estudiar. Moisés fue uno de los grandes hombres que jamás haya vivido. La mayoría de los judíos, incluso hoy, consideran a Moisés como el gran héroe del judaísmo. ¿Qué tal le pareciera haber sido el sucesor de Moisés? Josué 1:1 al 2 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es difícil estimar el efecto que la muerte de Moisés ejerció sobre el pueblo de Israel. Por muchos años él había sido el dirigente, les había sacado de la esclavitud donde por 400 años la nación había estado bajo la opresión de los egipcios. Moisés había sido el libertador, el Abraham Lincoln, el Simón Bolívar o San Martín de la nación judía. El Dios Todopoderoso lo había enviado a que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés se había presentado ante el faraón y le había entregado el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo. Moisés había sido el instrumento que Dios había utilizado para mandar las plagas sobre los egipcios. Moisés se había parado a orillas del Mar Rojo cuando las aguas milagrosamente se abrieron para que los hijos de Israel pasaran por tierra seca en su éxodo de Egipto. Moisés había extendido su vara sobre el mismo cuerpo de agua y todo el pueblo de Israel observó cómo se ahogaron todos los caballos y carros de los egipcios que los perseguían. Moisés había subido al monte Sinaí donde recibió la ley y los mandamientos del Dios Todopoderoso. De hecho, la Biblia dice de Moisés algo que no se dice de ningún otro hombre en la Biblia. Oigan lo que dice Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés y Dios eran íntimos amigos. Moisés tomaba lo que Dios le decía y se lo comunicaba al pueblo. Moisés le hablaba a Dios sobre los problemas del pueblo. Moisés, sin duda alguna, era un hombre de Dios. Hubo muchas ocasiones cuando el pueblo de Israel murmuró contra Moisés porque no les gustaba lo que él estaba haciendo, pero a fin de cuentas, el pueblo de Israel sabía que Moisés era un hombre de Dios y eso podía más que cualquier otra cosa. Le temían y le respetaban al mismo tiempo, murmuraban contra él y le querían al mismo tiempo. Y cuando Moisés murió, Deuteronomio 34:8 nos dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Ahora bien, la muerte de Moisés ocurrió en el peor tiempo para los hijos de Israel. Murió en vísperas de su más grande necesidad. Como pueblo, nunca habían estado tan vulnerables. Si conocen la historia de este pueblo, habían vagado por el desierto por 40 años debido a su desobediencia en Cades Barnea. Y ahora, Dios ha levantado la maldición que pesaba sobre ellos a causa de su incredulidad. Ahora está al borde de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Dios les ha dicho que iban a entrar en la tierra prometida no solamente para colonizarla, sino también para subyugar a todos los enemigos y destruirlos de sobre la faz de la tierra. Esto era
un gran problema porque como nación no tenían ninguna experiencia en la guerra. Ellos habían pasado las últimas 4 décadas como peregrinos en el desierto. Se les estaba pidiendo que entraran en una tierra que estaba habitada por 7 de las naciones más poderosas del mundo conocido. No solo eran naciones poderosas, sino que también estaban bien armadas y resaltaban por su estatura. Los espías que regresaron a Cades Barnea dijeron que la gente que vieron en Canaán les parecían gigantes. Y también eran conocidos por su poderío militar y su crueldad contra los que capturaban. Los pobladores de Canaán eran gente más avanzada, incluso más allá de la cultura y civilización que se conocía en ese tiempo. Josué afirma su reputación en Josué capítulo 17, versículo 16. Todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados. Eso nunca se había oído antes. Las ciudades fortificadas de Canaán, de acuerdo a los informes, tenían muros hasta los cielos. Claro que eso puede ser una exageración, pero de acuerdo a los espías, le da a uno la impresión de lo que vieron. No solamente estaban en problemas por estar mal preparados para librar una batalla para la que no tenían ni preparación ni experiencia, sino que tenían también otro problema. Por 40 años los hijos de Israel habían vagado por el desierto. Dios les había dado de comer todos los días con el primer servicio a domicilio del mundo. Pizza Hut se moriría de envidia. Su comida les era entregada a la puerta cada mañana. Pero ahora que están listos para dejar el desierto y entrar en la tierra de Canaán, Dios dice al pueblo que desde ese momento en adelante ellos mismos serían responsables por sus alimentos. En esas circunstancias, Moisés muere. Y el pueblo, la gente que se supone que tiene que luchar contra 7 naciones, no tiene experiencia militar, no tiene ningún programa de alimentos, y Dios viene a Josué y le dice: Josué, tú eres el hombre. Al leer esto, pienso: Señor, líbrame de ser Josué. De acuerdo. El nombre de Josué viene de una raíz hebrea y significa Jehová salva. En el Antiguo Testamento esto equivale a Jesús. ¿Qué nombre más apropiado para el hombre que asumirá el liderazgo que había ostentado Moisés y hará que los hijos de Israel crucen el río Jordán y entren en la tierra de Canaán? En nuestra cultura, en estos días, si tuviéramos que enfrentar una transición como esta en el mundo de los negocios, contrataríamos a un consultor para que viniera y nos aconsejara, que nos ayudara a encontrar una nueva estrategia, un nuevo líder. Alguien me dijo que un consultor es alguien que, si todo marcha bien, recibe todo el crédito, y si todo va mal, le echa toda la culpa, pero que de todas maneras recibe todo el dinero. Supongamos, por un momento, que nosotros somos el consultor contratado para preparar a Josué para hacerse cargo de la situación que acabo de describir. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo le alistaríamos para que se pusiera los zapatos de Moisés? A decir verdad, Josué en efecto tenía un consultor divino. El Dios Todopoderoso va a ser el consultor de Josué. El Dios Todopoderoso va a darle a Josué el mejor discurso motivador que jamás he leído. Muchas veces esto me ha dado ánimo en tiempos de transición, en tiempos de grandes retos. Si su futuro le hace sentir temor, si usted ha sido llamado para un trabajo nuevo que parece estar más allá del alcance de sus capacidades, o si simplemente necesita un poco de estímulo y aliento para continuar haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, escuche con toda atención mientras el Dios Todopoderoso presenta un plan de 6 puntos para el éxito en la vida. Escuchen al consultor divino. Principio número 1. El principio de la perspectiva divina. Noten en la primera parte de este capítulo, en el versículo 3 y en el versículo 5, que el Dios Todopoderoso, hablándole a Josué, se refiere a Moisés. En el versículo 3 dice, como lo había dicho a Moisés. Y en el versículo 5 dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo primero que hizo el consultor divino para ayudar a Josué fue darle una perspectiva en cuanto a dónde estaba, en cuanto a quién era, y el flujo y el contexto de su vida. Lo que el consultor divino hizo por Josué en estas referencias a Moisés es un principio importante o estratégico para enfrentar el futuro desconocido.
Dios hizo que Josué recordara por un momento lo que había experimentado como ayudante de Moisés, como socio de Moisés en el ministerio, por así decirlo. Dios hizo que Josué mirara hacia atrás y recordara todas las maneras en que Dios había guiado a Moisés, todos los actos poderosos que había realizado por medio del liderazgo de Moisés. Ahora, Dios le dice: Josué, ¿recuerdas a Moisés? Como estuve con él, así también estaré contigo. ¡Qué momento tan maravilloso debe haber sido ese en la vida de Josué! Una de las cosas más maravillosas que podemos hacer al enfrentarnos a la incertidumbre del futuro en nuestra vida es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Una de las razones por la cual me encantan las biografías de los líderes cristianos es que me hacen recordar esta verdad tan sencilla. Y me pongo a pensar, al leer acerca de Carlos Spurgeon o David Livingstone o cualquier otro que vivió antes de nosotros, Señor Dios, si hiciste eso por él, ¿por qué no puedes hacer eso por mí? Si eres el Dios de ese individuo y eres el Dios de este otro individuo, así como lo hiciste en el pasado, ahora, hazlo en el presente. También era importante que Josué viera hacia atrás para que pudiera librarse de lo que alguien ha llamado la mentalidad del subteniente. Josué había andado al lado de Moisés por 40 o más años, pero Josué nunca había dejado de pensar de sí mismo como el hombre en segundo lugar. Él iba a ser el líder de ese momento en adelante, así que Dios, antes que nada, le está dando a Josué el principio número 1, el principio de la perspectiva divina. Cuando uno no sabe a dónde va, es importante saber dónde se está. Y cuando sabe dónde se está, entonces puede entender a dónde ir. Así que Dios le estaba poniendo a Josué en contexto. El segundo principio que Dios le da es el principio del propósito divino. En los versículos 2 al 4 Dios le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Lo siguiente que hizo Dios por Josué fue darle direcciones claras. Le recordó cuál era su propósito: marchar hacia adelante. Le dio una meta. Dios le dijo a Josué que recorriera todo el suelo de la tierra de Canaán, y Dios le dijo a Josué que todo lugar que él pisara, se lo daría a él y a su pueblo. Dios le estaba dando enfoque a Josué. Le estaba diciendo a Josué que necesitaba mantener su mente y su corazón y la mente y el corazón de su pueblo en el propósito que tenían por delante, que era ocupar la tierra de Canaán que Dios ya les había dado. Dios les había dado la tierra, pero no iba a ser de ellos mientras ellos no se apropiaran de ella. Dios les dio la tierra, pero dijo: no es de ustedes mientras no caminen por ella, mientras no tomen el control de ella. Josué y tú y tu pueblo recorran toda esta tierra, y todo lugar que pisen sus pies en esta tierra de Canaán ya es de ustedes. Ahora, tómenla. Tenían instrucciones claras. Dios le estaba diciendo a Josué que mantuviera sus objetivos enfrente. ¿Qué le pasaría a Josué mientras recorría la tierra de Canaán? Recordaría, y esto haría que su pueblo recordara la promesa que habían recibido del Dios Todopoderoso: esta es nuestra tierra. Hay algo muy libertador y vigorizante cuando se sabe lo que se supone que uno tiene que hacer. Saben, a veces tenemos descripciones de trabajo. Yo no soy necesariamente bueno para preparar descripciones de puesto, pero sí soy muy bueno para que la gente sepa lo que se supone que tiene que hacer. Cuando uno sabe lo que se supone que tiene que hacer, entonces uno se levanta cada mañana, prepara su lista y marcha hacia adelante. Pero ay de la persona que tiene una idea nebulosa de sus responsabilidades y no tiene ni la menor idea de lo que se supone que tiene que hacer. En cierta ocasión, estudiamos el libro de Eclesiastés, que trata precisamente de una vida sin propósito. Casi al mismo tiempo, seguimos un programa especial que se llamaba 40 días con propósito, que precisamente procura ayudarnos a entender la vida y su propósito. Se suponía que al final del estudio, toda persona debía
saber cuál es su propósito. Bien, resultó que esos mensajes y esos estudios juntos fueron tan fuertes que perdimos a varias personas. No se fueron enojados. Encontraron que su propósito no estaba aquí y se fueron a la Florida o donde quiera que Dios les haya llamado. Me dije a mí mismo, Jeremiah, más te vale tener cuidado cuando predicas algo así. Nunca sabes lo que va a pasar. Pero es algo muy libertador despertarme por la mañana y saber, sí, no estoy seguro del futuro, pero sé lo que Dios quiere que haga hoy. Dios le dio a Josué y a su pueblo ese sentido de su propósito. A medida que se comienza a implementar esta estrategia en su vida, como en la de Josué, descubrirá que donde hay enfoque, no hay temor. Si sabe a dónde lo quiere llevar Dios, puede proseguir con fuerza y con valor. Así que Dios, en primer lugar, le dio a Josué el principio de la perspectiva divina, después le dio el principio del propósito divino. Ahora, le va a dar el principio de la persuasión divina. Josué necesita un poco de persuasión, necesita un empujoncito, y lo que va a salir de la boca de Dios para Josué, en estas siguientes palabras, es una de las más grandes verdades motivadoras en la Biblia. Noten en Josué 1, 6, 7 y 9, cómo Dios vuelve a poner énfasis en la verdad. En Josué 1:6 le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Uno tiene la impresión de que Dios se interesa en que Josué sea fuerte y valiente. 3 veces lo dice en estos versículos. Esta es la médula del discurso motivador de Dios para este líder. 3 veces Dios le dice a Josué que se esfuerce. La palabra fuerte significa tener resolución y ser firme. No significa dejar que otros lo desvíen en la dirección a la cual ha sido llamado. Significa tener convicciones y aferrarse a ellas. 3 veces Dios le dice a Josué que sea valiente. La palabra valiente aquí tiene que ver con atreverse. Va a exigir una cantidad enorme de atrevimiento de parte de Josué para ser el hombre de Dios en Canaán. ¿Pueden imaginarse lo que Josué estaba pensando cuando Dios le dijo que tenía que marchar alrededor de Jericó para derrotarla? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Pero Dios le dijo que lo hiciera, y en su valor y en su naturaleza resuelta, él siguió los principios de Dios. Hacerlo debido cuando todo mundo piensa que usted está equivocado, exige valor. De eso se trata eso de esforzarse y ser valiente. Para poder triunfar, tenemos que cultivar esa característica en nuestra vida. Como recordarán, Josué fue uno de 2 hombres que habían rescatado a Cades Barnea cuando fueron a espiar la tierra de Canaán 42 años atrás. Cuando volvieron después de reconocer la tierra de Canaán, 10 de los espías dijeron, no podemos tomar esta tierra porque está llena de gigantes, está llena de gente terrible y nos van a devorar. Pero 2 hombres, Josué y Caleb, al volver dijeron, sí podemos hacerlo, porque no se trata de nosotros o de ellos, se trata de nosotros y Dios. De manera que estos 2 hombres dijeron, podemos hacerlo. Josué tuvo que ir en contra de la mayoría. El informe de la mayoría estaba equivocado. ¿Cuántos saben que muchas veces el informe de la mayoría es equivocado? A veces el informe de la minoría es la voluntad de Dios y así se cuenta con buena dirección. La nación que tiene a alguien así al frente, aunque todos digan no, no, no. Quiero decirles que ese líder sabe lo que es correcto, avanza y lo hace. El presidente Ronald Reagan era más o menos así cuando estaba en la presidencia. ¿Recuerdan cómo eran las cosas cuando luchaba contra el comunismo, una ideología tan extendida? ¿Recuerdan cuando todas las semanas encontrábamos algo sobre comunismo en los periódicos? Ronald Reagan emprendió su esfuerzo en contra del consejo de todo mundo. Todo mundo le dijo que estaba loco, que estaba equivocado, pero él conquistó lo que se propuso y ahora se le considera uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. Gracias a Dios que no se dio por vencido cuando todo mundo le comenzó a presionar. Algunas veces, si uno va a ser un líder,
Tiene que tener suficiente espalda para resistir toda la presión que le viene por gente que piensa que sabe lo que es correcto, cuando en realidad no lo saben. Josué fue un hombre cuyo valor y fuerza se basaban en la promesa de Dios. Josué ya era un hombre valiente, pero Dios le dice: Josué, tienes que ser más valiente. 3 veces le dice que se esfuerce, 3 veces le dice que sea valiente. Paul Laurence Dunbar nos dice lo siguiente en una estrofa: las minorías, desde que comenzó el tiempo, han indicado el mejor lado del hombre, y a menudo, en las listas del tiempo, un hombre ha hecho sublime una causa. A menudo pensamos que la mayoría tiene la razón, pero a menudo la minoría defiende la verdad. Josué fue un hombre de ese tipo de persuasión. Noten cómo Dios está preparando a su siervo, cómo el consultor divino, en primer lugar, le ha dado a Josué la perspectiva acerca de lo que es y dónde está. Luego, le da una meta. Ahora tiene un plan. Sabe a dónde se dirige. Tiene un propósito. Entonces, viene Dios a su lado y le da un discurso motivador y le dice: ahora, Josué, esto no va a ser fácil. Quiero decirte que no va a ser una caminata por el parque. No se trata simplemente de levantarte, salir y hacer esto sin luchar. Lo que quiero que sepas es que va a exigir esfuerzo y valor. Ahora, ve y hazlo. Por eso me gusta leer este pasaje cuando me siento desanimado. Leo este pasaje y me encanta pensar que yo soy Josué y escucho cómo el Señor me anima mediante este discurso. Cuarto, en todo este programa de pasos que Dios le está dando a Josué, no solamente le da el principio de la perspectiva divina, el principio del propósito divino y el principio de la persuasión divina, sino que en cuarto lugar, le da el principio de la prioridad divina. En los versículos 7 y 8 Dios dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Desempaquemos estos versículos. Dios le da a Josué la prioridad más alta de su vida. Le dice: ahora, Josué, cuando marches a la tierra y hayas cruzado el Jordán, tan pronto pises la otra orilla, automáticamente serás el blanco. Estas naciones no van a tomar a la ligera el hecho de que vengas para destronarlas. Así que, así es como te vas a proteger. Si haces esto, tu prioridad, tendrás éxito y prosperarás. Lo que quiso decir es que vas a lograr lo que te dispones a hacer. Ahora, a lo mejor uno hubiera pensado que Dios le hubiera dicho a Josué: asegúrate que tu mente militar mantenga su enfoque, asegúrate de saber lo que puedes hacer enviando patrullas de reconocimiento. Dios no dijo nada de eso. Dios dijo: si quieres tener éxito, esta es tu prioridad. Tienes que meditar en la palabra de Dios cada día y hacerla tu enfoque. Ahora, he dividido esto en subprincipios por cuanto cada palabra de estos versículos es esencial. Cada palabra es importante. Josué 1:8, Dios le dice a Josué, en primer lugar, que cuando se trata de la Biblia o de la ley de Dios, debe hablar de ella constantemente. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, Josué, a donde quiera que vayas, cualquier cosa que hagas, siempre debes hablar de la palabra de Dios, siempre di a la gente lo que Dios ha dicho. Josué recibió la instrucción de hacer el libro de la ley el tema de todas sus conversaciones con toda persona. Tenía que hablar de ella con su familia, con sus amigos y con sus soldados. Cuando uno entablaba conversación con Josué, él tenía que llevarle a uno el libro de la ley en la conversación. En el capítulo 8 de Josué, versículos 34 y 35, leemos cómo Josué siguió las instrucciones de Dios. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Hizo Josué lo que Dios le dijo que hiciera?
lo hizo. Hablaba de la palabra de Dios. Josué estaba constantemente hablando de ella, leyendo o enseñando la palabra de Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Le pasa eso alguna vez? Me pregunto, ¿qué pasaría si, como pueblo de Dios, desarrolláramos el hábito de que cada vez que nos encontráramos con un hermano o hermana dijéramos: ¿qué aprendiste hoy de la palabra de Dios? Dame algo de la palabra de Dios que me animará. Dime lo que Dios te ha estado diciendo. O ser intrépidos lo suficiente como para decir: ¿saben? Antes de hablar de política, ¿podría decirte lo que Dios te ha enseñado en su palabra hoy? Va a separar a sus amigos cuando comience a hacer esto, se lo prometo. Algunos se van a poner realmente nerviosos, pero, ¿sabe? Cuando usted comience a hablar de la palabra de Dios, usted internaliza la verdad en su corazón. Cuando Josué andaba entre sus tropas, pienso que repitió más de una vez este discurso motivador de Dios, pero a donde quiera que iba hablaba de la palabra de Dios. La primera instrucción de Dios para Josué en relación al libro de la ley fue que hablara constantemente de ella. Número 2. Medita en ella continuamente. El versículo 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Juan Bunyan escribió al margen de su Biblia estas palabras: este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Lo dijo muy bien, ¿verdad? La mayoría de nosotros puede afirmar lo que él dijo. Cuando nos alejamos de Dios, por lo general, se debe a que nos hemos alejado de la palabra de Dios, y cuando nos alejamos del Señor, lo que menos queremos hacer es adentrarnos en la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Josué que meditara en la palabra de Dios día y noche, estaba animándole a llenar su mente de la verdad de Dios para que no fuera víctima de los errores de los que le rodeaban. ¿Cómo se las arregla uno como general del ejército israelita en tierra de los canaanitas que no saben nada de Dios? ¿Cómo mantiene su mente en donde debe estar? En nuestra cultura de hoy, con todo lo que nos bombardean continuamente los medios de comunicación, la internet, radio, televisión, algunas veces incluso cuando no queremos exponernos, ¿cómo guardamos nuestra mente limpia y pura? Mediante un proceso llamado fóresis. Sé lo que es fóresis porque me lo practicaron cuando estaba enfermo. Lo ponen a uno en un catéter en un brazo y otro en el otro brazo para que la sangre salga de un brazo, pase por una máquina y regrese por el otro brazo. Lo que estaban haciendo cuando me lo hicieron a mí fue separar células de la médula ósea, pero el proceso bíblico de fóresis es introducir en un sistema toda la verdad de Dios y sacar de ahí todo lo demás. Uno no puede dejar de pensar en todo el caos de nuestro mundo actual simplemente por decreto. Mientras más uno piensa en no pensarlo, más piensa en ello. ¿Alguien me lo confirma? Así que la manera de dejar de hacer esto es simplemente meditando en la palabra de Dios día y noche. Eso es lo que Dios le dijo a Josué que hiciera: hablar continuamente de ella, meditar en ella constantemente. Ahora noten, en tercer lugar, leyéndola obedientemente. Noten los versículos 7 y 8 y se acostumbran a subrayar su Biblia. Les voy a dar 2 palabras para que subrayen en este pasaje, tal como yo he subrayado en mi Biblia. Y no me he recuperado de ellas desde que las descubrí hace ya varios años. Oigan lo que Dios le dice a Josué en el versículo 7: para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Versículo 8: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora quiero que digan esta frase conmigo: hagas conforme. ¿Qué significa esto? Dios le dijo: Josué, cuando medites en la palabra de Dios, cuando hables de ella constantemente y cuando leas la palabra, no quiero que simplemente la leas para obtener información, no quiero que simplemente la leas para que sepas más lo que yo he dicho, quiero que la hagas. ¿Cómo? Conforme. Cuida de hacer conforme a toda la ley. La Biblia no es un libro de entretenimiento. La Biblia no es necesariamente un libro de instrucciones. No es un libro de literatura. La Biblia
Son las órdenes de marcha de Dios para su pueblo, y cuando uno comienza a leer la Biblia, su corazón siempre debe decir: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Cuide de hacer conforme a esto. Repítanlo conmigo. Cuida de hacer conforme eso. Espero que esta frase se le quede en la mente toda la semana. Cada vez que piense hoy, piense en: para que hagas conforme a esto. No cuidar de debatir, ni cuidar de decidir, ni siquiera cuidar de orar por el asunto. Pero cuando Dios se lo dice, usted lo hace. Y eso lo resuelve todo. Amén. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Quiero que hables la palabra de Dios constantemente, quiero que medites en ella continuamente, pero quiero que la leas con obediencia. Pero eso no es todo. Todavía tiene un par de cosas más que decir. Continuemos. Número 4. Para que lo siga exclusivamente. Noten el versículo 7. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Josué, no quiero que trates a este libro como tratas cualquier otro libro. Este no es uno de muchos. Este es el libro. No midas la importancia de la Biblia contra la cultura de Canaán. No trates de hacer que este libro sea políticamente correcto. No uses a este libro para tus propios propósitos y lo cites para martillar tu propio punto de vista. Este libro es la palabra de Dios para ti. No te apartes de ella ni a derecha, no te apartes de ella a la izquierda. Mantén el carro sobre el pavimento y no en la cuneta al lado de la carretera. Josué quería saber esto de Dios porque en algún momento más adelante en su liderazgo se vería tentado a hacer acomodos. Cuando iba a verse tentado a mezclar las instrucciones de Dios con cosas culturales. Y Dios le dice: Josué, hagas lo que hagas, si quieres tener éxito, esta es tu prioridad. La prioridad es la ley de Dios. Recuerden, Josué solamente tenía los primeros 5 libros de la Biblia. Tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era todo lo que tenía. No tenía el Nuevo Testamento, no tenía Salmos y Proverbios. Lo que tenía era 5 libros de la Biblia y Dios dice: Josué, haz de eso tu fuente constante de valor e información. Síguela exclusivamente. Y finalmente, no solamente habla de ella constantemente, medita en ella constantemente, léela obedientemente, síguela exclusivamente, sino también que la acepte totalmente. Noten el versículo 8 que dice: todo lo que en él está escrito. Algunas veces la gente me pregunta: ¿por qué predica del Antiguo Testamento? Porque he sido llamado para predicar todo lo que está en la Biblia. La mayoría de creyentes están acostumbrados a oír del Nuevo Testamento casi exclusivamente. Una de las razones por las que me encanta predicar del Antiguo Testamento es porque es como predicar una nueva verdad a la mayoría de las personas. En este capítulo 1 de Josué, que estoy enseñando hoy, Dios le dice a Josué: dedícate a este libro todos los días y de toda manera que puedas. Al hacer esto, tendrás éxito. Es interesante notar que cuando Josué pronuncia su despedida antes de morir, justo antes de ir a estar con Dios, él reiteró estos principios de éxito que Dios le había dado tantos años atrás. En Josué 23:6 leemos: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello, ni a diestra ni a siniestra. A lo largo de toda su vida, Josué nunca olvidó lo que Dios le había dicho. Cuando estaba listo para dejar este mundo, lo pasó a sus hijos y a la nación que le seguía. Cuando Dios dio instrucciones respecto a cómo debían funcionar los reyes, cuando Israel se convirtió en una monarquía, Dios dio instrucciones sobre lo que debían hacer como reyes. Lo leemos en Deuteronomio 17:18. Oigan lo que dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Verán, en los días de los reyes no tenían una Biblia de estudio de Scofield o una guía de estudio bíblico por John MacArthur. No tenían
Nada de eso. Lo que hacía la mayoría de los israelitas era ir a los sacerdotes para que les leyeran la ley. Pero cuando Dios habló a los reyes, dijo: no. Vayan aquí y copien la palabra con su propia mano, y entonces tengan esa palabra donde quiera que vayan, porque si están en liderazgo, mi amigo, lo va a necesitar. Así que, ¿de qué se trata todo esto? Yo sé que piensan que algunas veces toco un violín de una sola cuerda, pero amigos, sin la palabra de Dios no tenemos esperanza en este mundo, no podemos avanzar, y Dios está dándole a Josué esa estrategia para el éxito. Le está diciendo: así es como vas a tener éxito en el liderazgo y en cualquier cosa que hagas. Cuando David se acercaba al fin de su vida y le estaba dando su último reto a su hijo Salomón, le preparó para la transición con estas palabras que son muy similares a las palabras de Josué. Primero de Reyes 2:2. David le dice a su hijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahora, mis amigos, a todos nos interesa el éxito y la prosperidad. El mundo realmente tiene una noción muy tergiversada de esto, pero si usted quiere la noción de Dios en cuanto al éxito y la prosperidad, voy a dársela. Todo está incluido en el libro de Dios. De hecho, esta es la única vez que se usa la palabra éxito en la Biblia en relación a esto, y la palabra prosperar por lo general se halla en el mismo contexto de ser obediente al estudio de la palabra de Dios. Quiero decirle algo. No fue cosa pequeña el que Dios llamara a Josué a la palabra cuando Josué se hallaba a las orillas del Jordán. Los que desean hacer algo por Dios y gozar de las riquezas de Dios deben ser personas de la palabra. Tenemos muchos creyentes hoy que están dedicados al ministerio. Tenemos muchos ministerios apareciendo por todos lados. Tenemos muchos cultos por todas partes. Pero mucho de todo esto no está conectado a la palabra de Dios en lo más mínimo. Pueden ir a algunas iglesias en nuestra cultura, en nuestra comunidad y por toda la nación, en donde ni siquiera necesitan una Biblia. Pueden dejarla en casa. No tienen por qué llevarla al ir a esa iglesia, aunque se llame evangélica, aunque la verdad es que nunca abren la Biblia, nunca la enseñan y casi nunca se hace referencia a ella. Mi amigo, usted se halla en una misión suicida si está tratando de ser soldado de Dios y no tiene la palabra de Dios en su mano y en su corazón. No va a resultar. He leído suficientes biografías para decirle que los grandes que han hecho un impacto en su mundo, algunos pastores y algunos líderes, algunos maestros y personas, han sido gente que han leído el libro de Dios una y otra vez. He leído de 2 o 3 personas que han leído su Biblia 100 veces. Se ha dicho que George Mueller leyó su Biblia 200 veces. El misionero David Livingstone la leyó 4 veces consecutivas cuando estaba preso en un pueblo de la selva. Carlos Haddon Spurgeon lo dijo muy bien. Una Biblia que se está cayendo en pedazos por lo general le pertenece a alguien que no lo está. Amén. Amén. Me encanta cuando algunos vienen y me piden que firmen su Biblia y la Biblia se está cayendo a pedazos. Ahora, espero que sea por el uso y no por el uso indebido, pero en realidad es buena cosa ver una Biblia bien usada, ¿verdad? Aprendí esto hace años. A mi juicio, este es uno de los pasajes más grandiosos para los que en realidad queremos ser soldados de Jesucristo. Si usted quiere que Dios lo use, tiene que hacer del libro de Dios importante en su vida. Si yo fuera usted, aprendería cómo estudiarlo, aprendería cómo entenderlo, tomaría cursos que me ayudaran a entenderlo y no me perdería ninguna oportunidad de oír la palabra de Dios cuando sea enseñada. Tomaría notas y la leería. ¿Sabe? Si tan solo usted comenzara a leer toda la Biblia una vez al año, simplemente leerla de tapa a tapa, eso cambiaría su vida. La palabra de Dios. ¿Saben cómo lo sé? Porque Dios ha prometido que su palabra no regresará a Él vacía.
Podría seguir predicando sobre este principio. Lo captaron. Dios dice que para captar la prioridad de su propósito, usted habla constantemente de la palabra de Dios, medita en ella continuamente, la lee para obedecerla, la sigue exclusivamente, la lee en su totalidad y cree toda palabra de ella porque es la verdad de Dios. Ahora notemos el principio de la presencia divina, versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:9 dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Ven cómo Dios está disponiendo a este hombre para que sea victorioso? Le ha dicho, primero que nada, que entienda la perspectiva, que sepa quién es y dónde está. Número 2, que tenga un sentido de su propósito. Esto es lo que tienes que hacer. Número 3, esfuérzate y sé valiente. Y número 4, mantén la palabra de Dios como tu prioridad. Número 5, solamente recuerda, Josué, donde quiera que vayas, que yo estoy contigo. Estoy justo a tu lado, justo como estaba siempre con Moisés. Yo siempre voy a estar contigo y nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Si haces lo que te he dicho, siempre estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Así que si usted está en el ministerio, si está en el servicio del Señor Dios y está tratando de hacer una diferencia en las cosas del Señor, simplemente tiene que ver a su alrededor y recordar, vaya, esto a lo mejor va a ser duro, pero no lo estoy haciendo solo. Dios está haciendo su obra en mí y Él ha prometido siempre estar conmigo. Entonces, harás prosperar tu camino. Y este es el sexto y último principio, el principio de la prosperidad divina. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Vaya, Josué, nunca vas a ser derrotado porque nadie podrá hacerte frente. ¿Por qué? Porque tú eres hombre de la palabra de Dios, porque eres hombre valiente, porque yo voy a estar contigo, porque esta obra no es tuya sino mía. Josué, nunca vas a ser derrotado si sigues mis instrucciones. Y en el versículo 8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La expresión hebrea que se traduce como te saldrá bien significa ser prudente o actuar con circunspección. Así que, en el sentido religioso y en el sentido ético, significa alguien que deja que Dios lo guíe. Josué tuvo esta clase de éxito y prosperidad, atravesó penuria y a veces falló, pero su camino fue prudente y sabio, y por lo tanto, con éxito. Ahora, imagínese mentalmente lo siguiente. Josué entró a la oficina del consultor después de haberse enterado que tenía este trabajo. Tomó asiento y tuvo su sesión de asesoramiento. Me imagino que cuando entró alicaído, con los hombros hundidos. Estaba bien desanimado, pero cuando salió, marchaba derecho y con paso firme, casi rebotando al caminar, casi como infante de marina, porque ahora tenía el valor de Dios en su vida. Sé que estos principios resultan porque esto es la médula de mi andar con Dios. Amigos míos, ha habido tiempos cuando no he sabido qué hacer. He abierto mi Biblia a este pasaje, he oído al Dios Todopoderoso hablarle a su Josué y he dicho intrépidamente y sin ninguna duda, el mismo Dios que le dio fuerzas a este hombre está disponible para mí si ando en sus caminos. El mismo Dios que le dio fuerzas a Josué le dará fuerzas a usted. No tiene que andar en temor, sea lo que sea que Dios le ha llamado a hacer. Los mandamientos de Dios son también la capacitación divina. Dios nunca le va a llamar a hacer algo que no le va a ayudar a hacer. Así que si sabe que es de Dios, párese firme y vaya a hacerlo en el poder del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Dios le dará gracia y le dará fuerzas y usted hará la diferencia en el mundo al cual ha sido llamado a servir. En estos días estamos predicando sobre el valor. Quiero pedirles en esta ocasión que se esfuercen y sean muy valientes y que hagan lo que Dios les ha dicho que tienen que hacer.